Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Diálogo Constituyente. En esta ocasión nos encontramos con el profesor Oliver Mesa de la Universidad de Guadalajara de México, experto en el ámbito de las políticas públicas y del estudio de corrupción en gobiernos locales. Bienvenido, Oliver, y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Emilio. Oliver, hoy día en Chile se está discutiendo nuevamente una posibilidad de cambiar la Constitución. Uno de los factores que se dice que inicia el proceso de movilizaciones del año 2019 tiene que ver con la alta percepción que tiene la ciudadanía, indignación también con respecto a casos de corrupción que se conocieron desde el año 2015 que involucraban, ¿no es cierto?, financiamiento de la política y otro tipo de acciones. Bajo ese contexto y desde la experiencia de México, ¿qué tan importante hoy día es la corrupción para realizar transformaciones a nivel institucional en los países? Claro que sí. Pues mira, el fenómeno de la corrupción siempre ha sido utilizado como una oportunidad para realizar transformaciones que muevan poder de un lugar a otro lugar. Y un poquito la premisa que de fondo se maneja es que si la corrupción no se puede resolver, en este caso, por ejemplo, a nivel central, probablemente se pueda atender mejor en los niveles más locales. Y esa es una idea difundida ampliamente porque hasta cierto punto podría pasar la prueba de la lógica. Es decir, entre más cercano esté el poder a la ciudadanía, tendremos mayor rendición de cuentas. Básicamente esa es la lógica de fondo. Y si pensamos en estos procesos grandes, mundiales, de descentralización que ocurrieron a finales del siglo pasado, 80s, 90s, vamos a encontrar esta idea muy impregnada en los documentos que vemos, por ejemplo, de organismos internacionales, los discursos a nivel nacional, precisamente señalando que la unidad más pequeña sería mejor, donde se concentra el poder y los recursos por las razones que ya te mencioné. Yo creo que en la realidad, a lo largo del tiempo, nos hemos encontrado con una mezcla de resultados. Por un lado, hay resultados donde sí observamos mejoras, por ejemplo, y en otros lugares está todavía por ver qué tan efectiva fue la descentralización para acatar y atender los fenómenos de corrupción. En algunos incluso podríamos señalar que ocurrió lo contrario. En ese sentido, bajo ese contexto, últimamente en Chile hemos sabido, ¿no es cierto?, el caso Convenio, donde se entregaron recursos, ¿no es cierto?, a ciertas organizaciones que están siendo hoy día investigados, pero cuestionados en la forma en que se entregaron esos recursos. Y justamente me quería detener ahí en una discusión que tiene, yo diría, un carácter sumamente importante en el eje cómo se estructura la sociedad chilena. México es un estado federal, Chile es un estado unitario, centralista, fuertemente descentralista, y una de las discusiones en la Constitución ha sido la posibilidad de la descentralización, no solo en términos fiscales, sino de traspasar poder político a las regiones. Entonces, me gustaría que pudieras abordar más si existe evidencia a nivel internacional, si a mayor descentralización, menor corrupción, o cómo podemos, descentralizando, que no generen mayores riesgos de corrupción. Claro. Siempre la pregunta está, o más bien, como dicen en el dicho, en los detalles está el diablo. Y hemos encontrado a nivel internacional muy diversas formas de hacer efectiva la descentralización. Hay algunos estudios que
distinguen a los países entre unitarios y federalistas, pero yo creo que esa distinción, si bien es cierta, es importante, no logra capturar completamente los detalles de las reglas. Por ejemplo, hay países como el mexicano, con un sistema federal que sigue siendo muy centralizante. Y aún con un sistema federal tienes a un gobierno federal con dispositivos para ejercer control a nivel estatal y municipal. Y luego tienes países, por ejemplo, que no son federalistas propiamente hablando, pero que sí mantienen una descentralización mucho más efectiva, ¿no? Entonces, vamos pensando un poco en los detalles de cómo se realiza esto, porque una de las, avenidas de descentralización pasa por otorgar más recursos y más atribuciones de política a nivel subnacional sin que el gobierno federal pierda completamente control o pierda ciertos elementos de control. Y eso lo que provoca es una tensión muy importante intergubernamental, donde el nivel central sigue queriendo tener injerencia importante. Y esa injerencia se traduce en que a nivel subnacional no se produzcan instituciones que permitan a nivel local rendir cuentas. Es decir, la idea es algo así, lo voy a comentar muy llanamente. Como no podemos confiar que a nivel subnacional las personas van a hacer que sus gobiernos rindan cuentas, vamos a sustituir esa labor desde el nivel central y nos vamos a encargar que desde el nivel central se rinda cuentas única y exclusivamente hacia arriba. Esta centralización en los balances y contrapesos son estas instituciones, esta concentración a nivel central, pues se puede erosionar fácilmente y queda a discreción de quien en ese momento esté en el gobierno central. Tendrás autoridades o personas, agentes en el nivel central que les interesa mucho que se rindan cuentas, y habrá otras ocasiones donde no, donde más bien queremos que sea eficaz, por ejemplo, y no nos queremos detener en los detalles de cómo se hace. Y en esa renuncia a entrar a los detalles pueden ocurrir un montón de cosas asociadas a la corrupción. Y yo creo que ese es el principal problema, Emilio, cuando se ejerce una descentralización sin al mismo tiempo venir acompañada de una serie de instituciones que a nivel local sean efectivas para que se rinda cuentas sobre la utilización de los recursos. Perfecto. Interesante discusión. La descentralización y la corrupción y cómo ahí la rendición de cuentas o la transparencia pueden jugar un papel importante, cosa que discutiremos en nuestro segundo bloque.
Bueno, regresamos a nuestro segundo bloque y Oliver, me gustaría seguir conversando contigo con algunas ideas que mencionaste en el primer bloque con respecto a la rendición de cuentas y la transparencia. ¿Son la transparencia y la rendición de cuentas mecanismos efectivos para mitigar el riesgo de corrupción, para reducir la corrupción? Sí, Emilio, mira, ahí hay una amplia discusión y me parece que durante mucho tiempo pensamos que la transparencia por sí sola serviría para mitigar problemas de corrupción. Yo creo que es un gran logro que hoy en día tengamos reglas y normativas que obliguen al Estado a hacer transparente lo que es público. Eso, sin lugar a dudas, es una gran batalla ganada en muchos lugares por la ciudadanía. Una batalla que, dicho sea de paso, está siendo disputada por los gobiernos todo el tiempo, porque la inclinación original de quien tiene autoridad, independientemente de partidos políticos y filiaciones, es a mantener reservada información. Es algo casi natural. Y por eso sí es necesario tener organismos fuertes, autónomos, que sean capaces de obligar a las autoridades a responder, a ser transparentes, a tener como premisa de gobierno que todo lo que se hace es público, incluso las decisiones que se toman. Ahora, esto es un primer paso, forma parte de las condiciones que tenemos que tener. No obstante, no es lo único, es apenas el primer paso. La transparencia es necesaria, pero no es suficiente para que podamos tener bajo control la corrupción que normalmente ocurre, y con ello es que tenemos que adicionalmente tener otros elementos que sí se encarguen de hacer el resto del procedimiento, ¿no? Una vez que algo sale de la caja y es transparente, sigue el proceso de hacer la investigación adecuada, sigue el proceso de procesar la información necesaria, llevar la evidencia que se tenga que llevar por ley a las instancias que son, digamos, las autorizadas para poder darle trámite a todo este proceso de eliminación de impunidad, básicamente. A tu juicio, Oliver, ¿por qué los gobiernos locales o los municipios son percibidos como una de las instituciones donde existiría mayor corrupción? Y si no, muchas veces uno podría pensar que más que corrupción se confunde con una falta de eficiencia o de eficacia cuando a mí no me entregan un servicio o un programa social o una beca, por ejemplo. Yo creo que esta percepción sobre los gobiernos municipales sí podría estar en buena medida explicada por la ineficiencia y la ineficacia. Recordemos que también a nivel municipal necesitamos en toda América Latina en general trabajar en cuadros, ¿no? Trabajar en profesionalización, trabajar en este tipo de servidor público que nos gustaría tener para poder lograr ofrecer los servicios, resolver problemas, garantizar derechos. Entonces sí, una buena parte podría estar asociada con el gobierno, de qué sirve y dónde está siendo utilizado esos recursos que el gobierno tiene, porque yo no lo veo reflejado en mí o en mi bienestar, ¿no? Esa es una primera explicación. Ahora, otra explicación que se da a esta percepción es que la ciudadanía tiene muchas veces pocos espacios para participar en la toma de decisiones y siente que esa toma de decisiones es ajena a las personas o incluso ajena a sus intereses, y que hay otros intereses que están ahí efectivamente liderando la agenda de la urbe, de la ciudad, de la población. Y esa percepción no carece de evidencia, es decir, sí es recurrente conocer casos de gobiernos municipales que son capturados,
sus instituciones, su organismo es capturado por, digamos, grupos con mucho poder, ¿no? Y esos grupos de poder cambian de nombre dependiendo de los contextos e incluso países. Pero cuando eso ocurre, la ciudadanía en lo general lo siente, lo escucha, lo percibe. Es un tipo de corrupción distinta, que no es esta corrupción que nosotros en la academia conocemos como diádica, del tú a tú. Se trata de una cosa un poco más profunda. Si te fijas, escucha la narrativa de muchos grupos políticos hablando del Estado profundo. Es este lugar donde no estamos viendo, no estamos conociendo. Aunque se ha utilizado para otros lados y otras formas de, digamos, atacar, en el fondo es cierto que hay una parte que probablemente aquí la transparencia podría ser muy útil, pero también los mecanismos de participación, la apertura del gobierno, no solo de los resultados del gobierno, sino de la manera en la que el gobierno toma decisiones. Yo creo que este es otro tipo de instituciones que debería permear en los gobiernos municipales precisamente para verificar hasta qué punto esa percepción es algo asociado a la corrupción sistémica o es más bien una percepción, ¿verdad? Eso es importante, que los gobiernos tengan eso en cuenta. Interesante el punto, porque desde el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco hemos realizado mediciones y donde se percibe por parte de la ciudadanía muy baja participación en gobiernos municipales, se les tilda de muy poco democrático, que tiene que ver con mecanismos de participación y con alta percepción de corrupción. Por lo tanto, ahí uno podría pensar que existe una triada de elementos y además los municipios son la primera instancia en la cual la ciudadanía recurre o conoce el Estado. Entonces aparece, ¿no es cierto?, como yo diría, como un ecosistema favorable a la percepción de la corrupción en el ámbito local. Quizás para el próximo bloque, pero pensando en otros desafíos, me gustaría para que reflexionáramos en esta pausa cuáles son de alguna manera los riesgos que se pueden generar si es que la corrupción aumenta con el narcotráfico, un problema que en nuestro país ha ido en aumento y por lo tanto que si le damos, por ejemplo, mayores recursos a los municipios, se pueden transformar en potenciales objetos de captura por parte de esta red. Pero esta respuesta, Oliver, quisiera continuarla a la vuelta de nuestro segundo bloque. Temuco y para todo el sur del país, los hechos más relevantes y contingentes de cada día que marcan las jornadas con una nueva mirada social, cultural, educativa y ciudadana. De lunes a domingo, acompáñenos en Mesa Informativa por las pantallas de TV UCT Araucanía. Oliver, yo había dejado planteada una pregunta, una reflexión al final del segundo bloque que tiene que ver con la relación entre corrupción y narcotráfico en el país. En los últimos años, ¿no es cierto?, se ha ido incrementando delitos asociados a redes de narcotráfico. Ya conocimos un caso de narcopolítica en la región metropolitana. Entonces me gustaría saber, además desde la experiencia mexicana, ¿no es cierto?, cómo se vincula finalmente la corrupción con el narcotráfico en un contexto además donde existe poca presencia del Estado, como por ejemplo en la Araucanía. Sí, Emilio, yo diría que es de suma importancia poner atención en el tema y hasta cierto punto, sin ánimos de exagerar,
estamos hablando de la supervivencia de la gobernanza local. Te voy a explicar un poquito por qué. Cuando detectamos en gobiernos municipales que existe corrupción sistémica, esta corrupción sistémica está generalmente asociada a que, como dije anteriormente, poderes fácticos entran y utilizan la organización municipal para diferentes fines. Entonces, si tienes un poder fáctico, por ejemplo, algún sector empresarial que va a sacar provecho utilizando la maquinaria municipal, eso ocurre de manera una y otra vez en diferentes municipios, ¿no? Entonces, si a nivel municipal o local no tienes estos balances y contrapesos bien activados, ocurre esto que te acabo de decir. Ahora, imagínate que esos grupos con poder fáctico no siempre van a ser sectores empresariales, no siempre van a ser algún otro grupo local político, sino que podrían incluso ser reemplazados por crimen organizado. Y entonces el crimen organizado entra y comienza a adoptar estas formas de captura, como lo hicieron otros grupos, de la manera más fácil, porque el camino ya está recorrido. O sea, ya existe una manera de capturar al gobierno municipal o local antes de que llegaran esos grupos. Ya se aceitó esa maquinaria, ya se conocen esas reglas informales, la gente está acostumbrada ya, educada hasta cierto punto a tener esta relación, y solamente tienes que, en este caso, cambiarle ahora el grupo de poder que ejerce este poder en el gobierno. Y de alguna otra manera se vuelve mucho más fácil para estos grupos tener control de varias cosas, de la seguridad local, de los desarrollos, de qué giros funcionan y qué giros no funcionan. En fin, tienes un elemento muy amplio en el gobierno local que le permite controlar el terreno y el territorio a estos grupos una vez que dejan, digamos, de funcionar como paso, y el tema de las drogas, por ejemplo, se convierte en algo del día a día en las localidades. Y esto, en el caso mexicano, desafortunadamente la respuesta del Estado mexicano durante mucho tiempo ha sido muy punitiva, muy militarizada, y esto ha inhibido que se formen otros balances y contrapesos a niveles locales que permitan hacer frente a estos grupos que hagan el intento de capturar organismos municipales. Y entonces yo creo que Chile en este momento pudiera estar en un momento importante donde sus estrategias para mitigar este tipo de problemáticas sean mucho más abiertas, un abanico más amplio, que no solamente pensando en el tema de las drogas, sino mejorando la manera en la que a nivel municipal el municipio se abre, se vuelve transparente, se vuelve más participativo, y existen verdaderos balances y contrapesos, ¿no? Contrapesos políticos con fuerza, institucionales, que permitan y hagan que las alcaldías o los gobiernos regionales realmente rindan cuentas, no solamente cuando en el centro les interese que rinden cuentas, sino siempre, ¿no? E iniciado por diferentes otros actores que legítimamente le piden al gobierno que se rinda cuenta sobre las acciones. Se habla o se piensa, o cuando se hacen comparaciones, antes se decía, ¿no es cierto?, que Chile no era igual que el resto de América Latina, como se compraba, como México, Argentina, que sí que no tenía tantos niveles de corrupción, pero los últimos años esa imagen se ha, yo diría, trizado, una imagen que yo no compartía. Yo, realizando estudios también de corrupción a nivel local, sentía que esa idea de un Chile tan transparente no era tal cual, pero siempre se hace la comparación con los países del primer mundo, los países de Europa, de que como que en esos países no existe corrupción,
y acá existen todos los males del mundo. ¿Es tan así, a tu juicio? No, yo creo que ya podemos decir, de acuerdo a las investigaciones, que la corrupción está en todos lados y siempre está el riesgo de que haya corrupción. Y probablemente en países como México, Brasil, por ejemplo, Colombia, también encuentres mucho el fenómeno de la corrupción diádica, ¿no? Por eso tenemos hasta nombres: coima, mordida, yetiño, en fin, en diferentes lugares tienen sus nombres para eso. Eso es algo es parte de la experiencia ciudadana y es muy impactante. Y durante mucho tiempo, incluso ahorita todavía, seguimos estudiando el fenómeno como si ese fuera el verdadero problema, ¿no? Ahora, en la medida en la que en los estudios nos hemos dado cuenta que ese es en ocasiones no es el problema la coima, sino que es un efecto, ¿no? Es un indicador de algo más. Nos damos cuenta que en realidad ese fenómeno forma parte de otra cosa más grande, ¿no? Y en ocasiones se vuelve hasta algo cultural, una manera de relacionarnos con gobierno, pero quiere decir que en otras áreas de gobierno que no vemos directamente están ocurriendo ese tipo de desviaciones de la gobernanza que nos gustaría tener. Y entonces nos metemos ya a un tema de corrupción sistémica. Bueno, la corrupción sistémica es difícil de atender, pero también la corrupción política es difícil de atender. Y lo que sí puedes ver tú, paradójicamente podría verse, es que en muchos países desarrollados sí encuentras corrupción política, ¿no? Quizá no encuentras tanto la experiencia ciudadana, pero sí encuentras corrupción política donde hay grupos fuertes que están haciendo lobby para una o para otra cosa, y que el lobby no necesariamente es legal, que pasa por canales que son bastante opacos y muchas veces completamente ilegales. Ahora, ¿cuál es la diferencia quizá que podríamos observar? Es que en esos otros lugares que decimos como países desarrollados, cuando eso se detecta, hay todo un entramado institucional dedicado o diseñado para entenderlo, para procesarlo y para evitar que esto vuelva a ocurrir. Siempre vuelve a ocurrir, pero no se vuelve sistémico. Ese es el punto que sí deberíamos de estar atendiendo. Entonces la corrupción se va a tener todo el tiempo, y yo creo que lo importante es evitar que se vuelva el sistema. Ahí está la clave. Interesante porque también desafía, ¿no es cierto?, no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista legal, a entender la corrupción no como actos individuales, no como actos de ad hoc, sino de redes, de estructuras, de instituciones que juegan un papel crucial en el funcionamiento, la mantención y la consolidación de la corrupción en nuestras instituciones públicas. Oliver, quiero agradecerte por la conversación, ha sido muy interesante, y bueno, seguir incentivando este tipo de estudios, ya de comprender mejor el fenómeno para poder justamente revertirlo en nuestra sociedad. Muchas gracias por la conversación. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos prontamente en otro diálogo constituyente.